Desde hace un tiempo nos vendieron una promesa, que estábamos listos para recibir al mundo y que México sería una auténtica fiesta global. Y para esto el país se vistió de gala, o al menos eso fue lo que intentaron hacernos creer, porque si rasgamos esa fachada, la realidad es mucho más oscura. La capital no es un escenario de celebración, se convirtió en una fortaleza, una zona exclusiva donde tú y yo, el mexicano de a pie, somos un estorbo, un fantasma que ni siquiera puede transitar para llegar a su trabajo. El gobierno nos hablaba de modernidad y a cambio recibimos metros a medio terminar, aeropuertos que de forma literal y grotesca se caen a pedazos sobre la cabeza de la gente, precios exagerados que nadie puede pagar y trabas para siquiera poder operar un negocio. Y mientras estas estructuras del país se están desmoronando, la verdadera maquinaria no descansa. Esa maquinaria política que sigue inundando las calles con acarreados. Con ese ejército de adoctrinados marchando ciegamente, solo para mantener viva una perturbadora ilusión de que todo en este país está bien y bajo control. Pero aquí, debajo de los reflectores, lo único que queda es un país en ruinas. Y en esta ocasión, como ya es costumbre, iremos de menos a más y vamos a desenterrar esa falsa imagen que mi país intenta vender. Una imagen que intenta transmitir durante este podrido evento. Mientras las cámaras internacionales mastican una mentira prefabricada de una ciudad que finge desesperadamente ser de primer mundo, la primera orden del Estado fue fría y directa: ocultar al estorbo mayor, al ciudadano común. Y esto porque el Zócalo fue clausurado y transformado en una zona VIP. Tuvieron la descarada audacia de levantar un muro literal en el mismísimo corazón del país, partiendo el centro por la mitad, aislando a los mexicanos como si, de repente, fueran portadores de una plaga, y que, para pasar, tenías que identificarte con un gafete o comprobar que trabajabas en la zona que estaba cerrada. Buenas tardes. ¿Hay acceso al Zócalo por aquí? No hay acceso porque están haciendo un montaje para lo del Mundial. Si usted quiere entrar a Madero, puede entrar a Madero. ¿Y la señorita trabaja para gobierno? ¿Oye, de dónde es? Oye, ¿qué función tiene? No la mandaron, no sabemos, jefe. Hola, buenas tardes. ¿Usted trabaja en gobierno? Pero... No. ¿Usted en dónde trabaja? Adelante. ¿En dónde? A ver, tu INE. ¿A usted quién la puso en este filtro, señorita? Adelante. ¿Quién la puso aquí, señorita? Pásale. Madero 60 trabajo. Adelante. ¿Puede decir quién la puso aquí? Tu INE, nena. ¿Señorita? Me puse yo sola. Entonces, ¿y quién es? ¿Usted es autoridad del gobierno? Autoridad, pero es Entonces, ¿de dónde? ¿Usted es voluntario? soy voluntaria. Por mi... ¿Dónde? No tengo nada que hacer en mi casa. La cadenera del Zócalo, que no tiene nada que hacer en su casa, es conocida en el ámbito público de la Ciudad de México, principalmente por su trayectoria dentro del gremio de los comerciantes ambulantes, carrera que inició al lado de la exlideresa Alejandra Barrios Richard. Muchos la ubican como una de las personas de mayor confianza de la actual lideresa de los ambulantes y diputada local Diana Sánchez Barrios, con quien mantiene una amistad desde el año 2000. El mes pasado también fue captada junto a funcionarios del gobierno capitalino durante la presentación de la Unidad de Protección Ciudadana en el Centro Histórico. Además, aparece en un video encabezando un grupo de porros que, embosados, llegaron a retirar una manta de protesta por los narcogobernadores de Morena, colocada por el colectivo Mexicanos al Grito de Paz en la plancha del Zócalo el pasado 21 de mayo. Así llegan los enviados por Morena en manada a retirar nuestra lona. ¡Nos volvemos a ver! ¡Nos volvemos a ver! Y como no, la cadenera del Zócalo también salen varias fotografías al lado de distintos políticos de Morena. Así que mientras las autoridades capitalinas sostienen que existe libre tránsito y acceso para todos los ciudadanos, en la práctica hay personajes que ejercen más autoridad sobre el Zócalo que los propios capitalinos. ¿Quién decidió que el Zócalo dejará de ser de todos? Esta es la fila, la entrada para entrar al Zócalo, o sea, pero mirad toda la cola hasta dónde va. O sea, ni un drop de milkshakes, no entiendo nada, Mira cómo te gustan. Es muy extraño, es como ver una, no sé, como si hubiese una frontera rara ahí controlada por el gobierno. El muro de Berlín. Sí. ¿Qué pasa, Poli? Amigos, no podemos entrar porque necesitamos una tarjeta de trabajadores que se llama el INE, como si fuera el DNI de aquí. Tienes que demostrar que eres trabajador y que tienes que entrar a la plaza. Así que, bueno, pues nos quedamos. Os pondré una foto por aquí encima de lo que es la plaza, por si os quedáis con ganas. Yo aún no la he visto. Y mientras esto está pasando,
tienes a un pueblo entero, harto, un pueblo que simple y sencillamente se le prohíbe sobrevivir, porque en este momento hay negocios asfixiados, dirigiéndose lentamente hacia la quiebra. Fuimos bloqueados, fuimos tapados y excluidos. Soy Sergio y soy el encargado del negocio Los 7 Pozoles, el cual se encuentra aquí en nuestras sucursales, en esta zona, aquí en el centro histórico de Guadalajara, sobre la Plaza Fundadores. Ahí está, tras unas vallas. Fuimos excluidos, pero el tema que hoy nos aqueja más es que fuimos engañados, tapando nuestros negocios, que iban a respetar algunas jardineras, que iba a haber amplitud porque era el paso del ingreso para una multitud de gente. Y nada de eso. Resulta que amanece esto, trabajan de noche, nos la aplican el martes y el miércoles aparece esto, 27 de mayo. Familias sin sustento y calles sitiadas. Porque claro, la miseria del comercio local afea la bonita postal que quieren mandar al extranjero. Y todo por fingir ser algo que el país está lejos de ser. El gobierno actual quería apantallar al mundo, venderles el espejismo de una infraestructura impecable y de primer mundo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le dio la bienvenida a los visitantes, pero de una forma que nadie esperaba, cayéndose literalmente a pedazos encima de la gente. En pleno marco de este evento mundialista, y apenas a 3 días de haber sido inaugurado esta remodelación de la techumbre, se colapsó. Millones y millones de pesos del erario público aplastados contra el suelo, frente a la mirada de todos los turistas internacionales. Una digna metáfora poética de un país que parece estar sostenido con alfileres. Pero aquí no nos vamos a detener. Hay que bajar a la oscuridad, al metro de la Ciudad de México. El mismo transporte que prometieron con una arrogancia digna del régimen que estaría a la altura para recibir a las masas. Y la realidad es que es un sistema colapsado en tiempo real, líneas vitales inconclusas que continúan en construcción todavía a día de hoy, venas de concreto mutiladas en pleno evento, impidiendo a millones acudir a sus trabajos o a sus hogares. Y en medio de todo esto, los usuarios diarios, esos que mantienen de verdad la economía de este país, se ven forzados a respirar polvo, a esquivar escombros y andamios en estaciones que ya no parecen un transporte público, sino auténticas zonas de guerra. Todo hecho a última hora, a marchas forzadas, con el sudor y la negligencia criminal que ya son marca de la casa de este gobierno actual. Un retrato digno. Y para ponerle la corona a esta obra de teatro grotesca que hizo el régimen, pues lo que mejor sabe hacer, inundar la ciudad con acarreados de Morena, con sus aplaudidores a sueldo, todo ese ejército de marionetas traído para maquillar el desastre, para intentar ahogar con sus alabanzas vacías los gritos de una ciudad que de verdad se está resquebrajando bajo sus propios pies, mientras ellos, con una sonrisa, fingen que esta fiesta es un éxito. Y si por un segundo llegaste a creer que los políticos eran los únicos interesados en mantener esta farsa impecable, estás muy equivocado. Todos sabemos que en México el verdadero poder no duerme en Palacio Nacional. Es el crimen organizado, esa sombra perpetua que desangra nuestras calles a diario y que también tiene intereses en esto, porque a través de mensajes y de comunicados entre sus integrantes, que literalmente hielan la sangre, los cárteles lanzaron una advertencia, o más bien, un decreto claro, tajante y surrealista. Pues los cárteles de la droga le habrían dicho, bueno, los cárteles no solo de la droga, de todo en México, le habrían dicho, ahora sí que sus malandros no se metan con el mundial. En Guadalajara, por ejemplo, autoridades locales aseguran que el cártel Jalisco Nueva Generación entiende el costo político y mediático que tendría afectar a turistas o a equipos o a funcionarios de la FIFA y que hay una especie de acuerdo para que nadie toque al mundial. No se metan con el mundial. Esto resulta fascinante y a la vez nauseabundo. Los propios verdugos de esta nación y los dueños del terror, fungiendo ahora
como los perros guardianes del turismo internacional. Todo el aparato del inframundo trabajando a marchas forzadas para asegurarse de que al menos por un puto mes la sangre de este país no les salpique a los invitados. Pero mientras los medios de comunicación guardaban un silencio cómplice, anestesiados por los millones en patrocinios y la euforia del balón, la cloaca terminó siendo destapada. Y no por la prensa local, sino por extranjeros. Específicamente, 2 youtubers españoles, con la simpleza de tomar su cámara y recorrer las calles, le terminaron mostrando al mundo lo que el Estado mexicano se esmera desesperadamente en arrancar de las paredes: los rostros de los desaparecidos. El youtuber español Nil Ojeda, quien cuenta con más de 5 millones de suscriptores, visitó la Ciudad de México para documentar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, lo que comenzó como un recorrido turístico por monumentos, barrios emblemáticos y sitios gastronómicos, terminó convirtiéndose en un retrato de diversos problemas sociales y políticos que encontró durante su estancia. Uno de los momentos que más llamó la atención del creador de contenido ocurrió mientras permanecía atrapado en el tráfico provocado por bloqueos y manifestaciones. Así, en medio de la espera, Nil decidió grabar el entorno y llegó hasta la glorieta del Ahuehuete, donde quedó impactado al observar el lugar cubierto por cientos de fichas de búsqueda de personas desaparecidas. De hecho, expresó su sorpresa al conocer que en México existen más de 130,000 personas desaparecidas. Y hay muchas madres que a día de hoy siguen manifestándose porque no aparecen. Son 130,000 personas. O sea, había una pancarta que ha visto ido al otro lado. No 13,000, 130,000. Había leído yo mal. No entiendo cómo pueden desaparecer 130,000 personas. Debes saber que aunque el registro nacional acumula más de 130,000 casos de personas desaparecidas y no localizadas, únicamente se han integrado 3,000 carpetas de investigación penal formalizadas por las fiscalías. Nos encontramos en una casa de seguridad a las afueras de Guadalajara y quiero mostraros algo bastante impactante. Este lugar servía como lugar donde se torturaba y se secuestraba a la gente para extraer información, sobre todo de grupos rivales. Lo primero que llama la atención es que hay manchas de sangre en la pared, todavía secas, todo esto que veis aquí, seguramente fruto de esas torturas, de esos golpes, pero lo más llamativo es que todavía podemos encontrar los grilletes con los que se mantenía la gente, pues eso, sometida aquí y como podéis ver están atados a una viga de metal para que ni siquiera entre 4 personas la puedan llegar a levantar. Aquí se los mantenía atados y se los torturaba para, como digo, extraer información. En este lugar se rescataron con vida 5 personas, entre ellas a menores, y realmente es muy impactante ver que hay esas manchas todavía de sangre. Además, si venimos por aquí, podemos ver que en esta balda tienen varios productos como alcohol, tramadol, incluso unas jeringuillas, agujas con las que se puede inyectar medicación para mantener a estas personas con vida si después de la tortura estaban muy dañadas, para seguir extrayendo información. La verdad es que es un lugar muy impactante y, como veis, sangre por todos lados, que deja testimonio de lo que sucedió aquí, de las atrocidades que pasaron aquí. Esto fue una bofetada internacional de pura realidad. Extranjeros exhibiendo la dantesca tragedia que a nuestro propio gobierno le da asco y vergüenza reconocer. Y como si fuera poco, al mismo momento, la bomba estalló. Porque si los ojos del planeta iban a estar clavados en México por la inauguración de todo este evento, entonces los colectivos y las madres buscadoras se iban a encargar de que el mundo viera el verdadero rostro de este país. Pues en un acto de absoluta y pura rebeldía, marcharon hacia el Estadio Azteca, hacia la zona cero de este evento. Las calles aledañas a este estadio se tiñeron de luto. Este grupo de madres también comenzó a tapizar el concreto con sus propias estampas mundialistas. Pero estas no llevaban los rostros de los jugadores, llevaban las caras de sus hijos ausentes. Colectivos de búsqueda en Jalisco crearon una campaña inspirada en el álbum de fútbol Panini. En lugar de imágenes de los jugadores están los rostros de las personas desaparecidas. Ellos portan la playera de la selección mexicana y en lugar del nombre de un equipo aparece su identidad, la fecha y el estado donde fueron vistos por última vez. Y ahí estaban, a las afueras del estadio, topándose de frente contra un muro impenetrable de granaderos, y lo que es aún más doloroso, contra la indiferencia brutal, casi inhumana, de los asistentes al partido. Yo soy una madre desesperada que busca a mi hijo.
Tengan compasión, déjenos entrar porque no estamos haciendo nada malo. Estamos buscando a nuestro hijo, a nuestro ser querido. Nosotros no quisimos estar aquí. Soy una madre destrozada, como todos mis compañeros. Déjenos pasar. Queremos de regreso a nuestros hijos. Por favor. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! Por favor, vean el dolor de cada uno de nosotros. ¿Qué más quieren? No estamos haciendo daño, no les queremos hacer daño. ¡Déjenos pasar! ¡Queremos de regreso a nuestros hijos! Esta mujer, visiblemente afectada y entre sollozos, pidió a la policía permitir el avance del contingente y apeló a la empatía. Apeló a la empatía de los uniformados. Incluso en las imágenes se observa a uno de los agentes, pues conmovido y a punto de llorar mientras escucha este reclamo. Pues son seres humanos como todos nosotros. Los policías son personas y a esas personas se dirigió esta madre buscadora. Es una escena impactante. Aquí está este policía que está escuchando con los ojos vidriosos a la madre buscadora que le está pidiendo que las deje llegar. Ellos están haciendo su trabajo, a ellos les ordenaron estar ahí, ellos estaban pues firmes impidiendo el paso de las madres buscadoras, pero esta madre buscadora sí que tocó las fibras. Escuchar esos ecos de los gritos, suplicando con la voz rota, tengan compasión, déjennos pasar, es algo que desgarra el alma a cualquiera con un mínimo de humanidad. Pero después de todo esto, de esta humillación global, ¿cuál crees que fue la respuesta del Estado? ¿Crees que fue desplegar al ejército para buscar a las víctimas? ¿O crees que fue ofrecerle consuelo a estas familias que lo único que quieren es ser escuchadas? Pues déjame decepcionarte, porque en uno de los actos de cinismo más repugnantes y asquerosos de la historia reciente, la secretaria de Gobernación tomó el micrófono y con una frialdad casi psicópata que muy pocas veces puedes ver en televisión abierta, anunció que iniciaría investigaciones, pero no en contra de los cárteles, y no para encontrar a los desaparecidos. Iniciaría investigaciones en contra de los grupos de madres buscadoras. ¿Por cuál crimen? Pues por la ridícula sospecha de recibir, y cito textualmente, apoyos externos para afectar al país. Sí, escuchaste bien. Sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias. La de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Qué caradura, qué grosería, qué insulto, qué falta de respeto para las madres buscadoras. En lugar de acompañarles, en lugar de recibirlas, en lugar de escucharlas, las van a investigar. ¿Y por qué no investigan a los criminales? ¿Y por qué no detienen a los delincuentes? ¿Por qué se ensañan contra quienes vienen cargando un dolor desde hace años? En este país, rascar la tierra con tus propias manos, intentando encontrar los huesos de tu familiar, ya te convierte en un enemigo del Estado, en un criminal al que hay que auditar, silenciar y perseguir. Y todo, simplemente, porque tus lágrimas y tus protestas estorban para esta puta fiesta. Y si eso te parecía ridículo, te explico. Las protestas de las madres buscadoras son para tener una audiencia con la presidenta Sheinbaum, pero ella respondió de esta forma. Entonces, ¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Pero de todas maneras, ¿qué sentido tiene la marcha? Que para hablar con la presidenta, ¿para qué quieren hablar con la presidenta si tienen toda mi representación, toda, absolutamente toda? La Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobernación. Una pregunta más nada más, sí. Presidenta. La Secretaría de Gobernación menciona que en la movilización de anoche de las madres buscadoras detectaron la presencia de algunas personas que recibieron algún tipo de apoyo para trasladarse aquí a la Ciudad de México. ¿Tienen alguna sospecha de algún financiamiento particular? Informamos esa información. O sea, hubo colectivos de Jalisco
que llegaron en autobuses. Entonces, esa es información. Y ya en todo caso, pues también veremos que se les atiende, porque ayer creo que hubo un momento en que había más compañeros de la Comisión de Búsqueda y de Víctimas que de los manifestantes. Y lo que es todavía más absurdo es que durante estos festejos se hizo viral un conocido pato mundialista, que no es más que una tierna mascota de alguien que apareció caminando por las calles con su camiseta de México. Aquí es donde viene lo que es casi distópico, pues la presidenta dijo esto. Hoy se está dando a conocer a México en el mundo entero. Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar, Carla se llama, ¿no? A que traiga Merlín aquí a la mañanera. Es que habla de cómo somos los mexicanos. Entonces, es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos. Y además, pues estas opiniones. No hay mejor propaganda que la de boca a boca. Y ante tales declaraciones, una persona como Gustavo Hernández, un conocido padre buscador, que en repetidas veces ha pedido una audiencia con la presidente, solo colocó este tuit en su cuenta, que dice mucho de toda la situación. Pero toda esta incompetencia y toda esta censura institucional no es absolutamente nada comparado con el verdadero cáncer que pudre este país desde sus cimientos. A este gobierno le fascina hablar de números, le encanta presumir en cadena nacional sus porcentajes de aprobación. Y pues bien, hablemos de números. Para esto quiero que imagines por un segundo, si el día de hoy decidiéramos reunir a todas las personas desaparecidas de México en un solo lugar, podríamos llenar el estadio de Guadalajara con sus casi 50,000 lugares. Podríamos reventar el estadio BBVA de mi ciudad e incluso podríamos desbordar el imponente Estadio Azteca con sus más de 80,000 asientos. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que seguirían faltando lugares para sentarlos a todos. Podríamos tener estadios enteros repletos de fantasmas. A Claudia le vale madre todo lo que está pasando con nuestros desaparecidos. Se sigue desapareciendo la gente. Desaparición tras desaparición y ella no ha hecho nada. El gobierno le vale madre. Y aún con todo este horror, frente a esta masacre silenciosa, ¿sabes qué es lo verdaderamente imperdonable? Que el golpe más cruel de todos no nos lo dio el gobierno, nos lo dimos nosotros mismos. Porque la realidad es cruda y asquerosa, y te la voy a decir de frente. A la inmensa mayoría de este país le importan una mierda todos estos temas. No les importa la violencia, no les importan los desaparecidos y no les importan los muertos. Estamos tan anestesiados, tan acostumbrados y tan muertos por dentro que a la mayoría lo único que le quita el sueño es el mundial. Y la prueba innegable de esta pérdida de humanidad quedó grabada para la posteridad. Pero a ver, en medio de todos estos festejos, la celebración, algunos aficionados decidieron cubrirse de la lluvia con las lonas que madres buscadoras colocaron horas antes en señal de protesta. Vea lo que ocurrió. Eso es escarrón. No es escarrón. Güey, este las desaparecido, cabrón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? ¿Cuánto con un hombre? ¿Dame la mano o uno a uno? Después de que el reportero fue tirado al piso, se levantó y llamó a un oficial. Sin embargo, cuando más gente se acercó a la escena, un hombre de sudadera blanca empujó al mismo sujeto que tiró al reportero.
Además de este altercado, otras personas también utilizaron las lonas de los desaparecidos para protegerse de la lluvia durante el festejo por el triunfo de la selección mexicana. Oiga, ¿esa lona es suya? ¿Esa lona es suya? ¿Me la tienes ahí? ¿Es tuya? Pues es que es de los desaparecidos. Las madres buscadoras habían colocado las lonas por la mañana. El día de hoy nos encontramos nuevamente manifestándonos de manera pacífica, visibilizando a nuestros desaparecidos. Bueno, estamos más de 1,300 familias buscadoras hoy en la Ciudad de México, en diferentes puntos de la ciudad, justamente haciendo visibles lo que quieren hacer invisible. La realidad no se borra con pintura, con escoba y con jabón. Existimos, resistimos y nos hacen falta más de 133,000 personas en casa. ¡Vete con tu amargura a otro lado! Porque esto sucedió en pleno Ángel de la Independencia, bajo la tormenta que azotó la ciudad después de ese partido. Un grupo de orgullosos y eufóricos aficionados atacó físicamente a las madres buscadoras. Pero la agresión no fue lo peor, porque lo que hicieron fue algo todavía más bajo y más miserable, que revuelve el estómago. Les arrancaron la lona que traían con las fotos de sus hijos desaparecidos y utilizaron esa misma lona, la que estaba tapizada con rostros de gente desaparecida, para cubrirse de la lluvia. Imagínate esto por un minuto: golpear a una madre buscadora que ya está muerta en vida, arrancarle con violencia la única foto que tiene de su hijo, esa misma foto con la que suplica ayuda, solo para usarla de paraguas, para proteger tu puta camisa de fútbol del agua. Todo esto en un lugar en donde se celebra un gol y se finge ser los más grandes patriotas, mientras al mismo tiempo pisoteas la memoria de los muertos y le escupes en la cara a las mujeres que ahora mismo siguen escarbando la tierra con sus manos para encontrar los restos de sus hijos. Esto es México. Pero aquí hay que hacer una pausa, porque mientras el país real se ahoga en esta mezcla de sangre, de lluvia y de cinismo, en las altas esferas la historia es otra. Ahí tienes a los altos mandos, a la mismísima presidente, celebrando los goles y fingiendo que gobierna un maldito paraíso que solo existe en sus discursos. Pero hay un detalle perturbador, y esto es que lo hace escondida y lejos del público real. Refugiada en un deportivo aislado, rodeada por un ejército de acarreados que aplauden como focas a cambio de migajas. Pero, ¿y por qué tanto miedo? ¿Por qué no dar la cara en el palco de honor del estadio que le corresponde? Pues porque le aterra la realidad, le aterra enfrentarse a una escena que derrumbaría en cuestión de segundos su frágil y patética mentira de la aprobación histórica. Porque ella conoce muy bien los fantasmas de la historia. Recuerda perfectamente lo que pasó en el Mundial de 1986 con el entonces presidente Miguel de la Madrid. Señor presidente, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador. Trabajo dedicado de vuestro pueblo y al patronazgo del excelentísimo señor presidente de la República, don Miguel de la Madrid. Escucharemos ahora la declaratoria inaugural del 13º Campeonato Mundial de Fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. En ese entonces, un estadio entero, con decenas de miles de gargantas, tuvieron las agallas de abuchear masivamente al presidente. Un reclamo
ensordecedor por la crisis que asfixiaba a México en ese entonces. En aquella ocasión, el pueblo no fue simplemente un espectador anestesiado. Usó el evento más visto del planeta para escupirle al poder directo a la cara. Y esta es la muestra de lo que le esperaba a Sheinbaum. Obviamente que ella tenía que evitar a toda costa una humillación como esta. Una humillación de tal magnitud no podía salir ante los ojos del mundo. La verdad es el peor enemigo para quienes construyen su poder a base de mentiras. Hoy se está dando a conocer a México, en el mundo entero. Es que habla de cómo somos los mexicanos, de nuestra cultura, de cómo somos. Y para cerrar, simplemente quiero decirte que no me malinterpretes. Si tú quieres disfrutar de este mundial, es válido, hazlo. No hay ningún problema con buscar un momento de escape en el deporte y pasar buenos momentos con los amigos. Pero, por lo que más quieras, sé consciente. No te vuelvas cómplice de esta ceguera colectiva. No ignores la brutal realidad en la que estamos parados. Si tú me estás escuchando desde otro país, grábate esto muy bien. Lo que te acabo de mostrar es lo que las cadenas de medios de mi país jamás te van a enseñar durante las transmisiones. Lo que el gobierno actual se esfuerza en callar. Este es el verdadero México. Y este es el infierno que voces como la mía y la de muchos otros estamos tratando desesperadamente de que se conozcan fuera de aquí. Así que antes de gritar los goles a todo pulmón, y antes de aplaudir como autómata frente a pantallas gigantes y esmerarnos en sonreír hipócritamente al mundo, hay que tener claro el precio que estamos pagando. Que estamos condenando el futuro de generaciones enteras, que estamos normalizando la violencia, que estamos pisoteando nuestro propio dolor, y solo por un mes de entretenimiento. Para terminar, me gustaría mucho saber qué opinas de este perturbador contraste, ya sea que vivas en mi país o que estés viviendo fuera de él. La caja de comentarios es toda tuya y quiero leer tu opinión. Y gracias por haber llegado hasta aquí y sobre todo, gracias por atreverte a mirar lo que otros prefieren esconder. Y nunca olvides, no asumas nada y siempre cuestiona todas las cosas. Nos vemos en la siguiente.